Estamos acá en Backup Marketing, el podcast de multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy me acompaña Marcelo Burman de Conecta B2B. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Adrián, qué gusto saludarte y a tu audiencia también. Justamente, bueno, de verdad que es un honor. Tenemos rato de estar compartiendo en eventos y para contarles, Marcelo es uno de los principales conectores de empresarios y empresarias de la región y tal vez por ahí va la primera pregunta, Marcelo. ¿Qué significa conectar tantos empresarios y empresarias en tantos países? Porque no es igual, ¿verdad? No es fácil considerar hacer un negocio en un país y ya de por sí en un país hay muchas culturas y ahora, ¿qué significa conectar tantos negocios del sector empresarial en una región? A ver, para empezar empiezo contándote qué es un poco Conecta B2B. Conecta B2B es una empresa de medios que nació en ese mundo analógico de revistas con la publicación IT Now, Mercados y Tendencias, Construir, y que fue evolucionando conforme fueron evolucionando las tecnologías, los mecanismos de comunicación y las diferentes plataformas. Entonces, de revistas pasamos a plataformas digitales, de plataformas digitales a eventos presenciales. La pandemia nos obligó a reinventarnos, a todo nos obligó. Pero fue quizás el mejor aprendizaje que tuvimos y tal vez después de terminar de contarte qué hacemos, te explico por qué lo digo de esa forma. Y hoy lo que estamos haciendo es eventos híbridos donde los tenemos en forma presencial, tenemos una interacción digital en el evento presencial y también la transmisión virtual. Y esto lo hacemos en todos los países de América Central y el Caribe, en 8 países estamos, con las comunidades IT Now, Mercados y Tendencias y Construir, y eventos como el Tech Day, el Cyber Security Summit, el E-Commerce Day, Evolución Pyme, Banking Tech Summit. Hacemos cerca de 50 eventos en el año en todos los países. Y te comentaba que para nosotros la pandemia fue clave porque nosotros veníamos de una época muy difícil que fue la transformación de la industria del impreso con las revistas. Para nosotros fue una caída enorme cuando de repente las agencias y las empresas en su conjunto dicen ya no hay más presupuesto para medios impresos. Y cuando ya empezábamos a ver la luz con un plan de eventos presenciales, como 40 eventos para el 2020, llegamos a hacer en Guatemala el 6 de marzo 1 y el 18 era el siguiente y ya no se hizo. No. Pero ese fue quizás la mejor enseñanza que tuvimos, porque fue entender que nosotros no hacíamos eventos, claro, así como no hacíamos revistas, sino que lo que hacíamos era conectar audiencias de valor a través de contenidos que les sean relevantes a cada una de esas audiencias. Y a partir de eso podíamos hacerlo en cualquier plataforma. Sí, obviamente, claro. Suena fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero el corazón no estaba en el qué, estaba en el para qué. Claro, en el propósito. Muchas veces hablamos de eso, ¿verdad? Cómo la empresa tiene que irse volcando hacia su propósito, que es lo que lo hace no solo diferente, sino que hace que las personas puedan, digamos, de alguna manera sentirse empatizadas, ¿verdad? Tener empatía por ese negocio, por esa empresa, y realmente unirse a su causa, ¿verdad? Exactamente. Porque si me hablan de que esta empresa va a unir a otros empresarios, claro que me sumo. Y justamente, Marcelo, hablando de eventos, ¿cuál es ese evento que usted dice? Siempre estamos hablando de ese evento, de ese evento tan particular. A ver, para nosotros el evento más grande que tenemos es el Tech Day, que por cierto la comunidad IT Now este año 2025 va a cumplir 20 años. Wow. Y lo que hacemos es transformar el Tech Day en Tech Week. Entonces en cada país van a ser 8 semanas del año con eventos que reúnen al mundo TI en cada uno de esos países, al TI corporativo. Somos muy cuidadosos de entender que el mundo TI es muy grande. Una nevera también es TI, un televisor también es TI. Nosotros eso no lo tenemos en nuestros eventos. Claro. Nosotros vamos al B2B de este mundo de tecnología, pero ese es nuestro principal evento, por supuesto. No, decir 20 años, como dice usted, se dice fácil. Hacer un evento durante 20 años y que se mantenga, pues ya de verdad que es un récord. Y justamente en esta idea de mantener las cosas, ¿qué es lo más difícil, digamos usted, qué consejo nos pudiera dar al sector empresarial, sector pyme, sobre la idea de conectar? ¿Qué es lo más difícil a la hora de conectar audiencias, de conectar al público con el evento, tanto en híbrido como en presencial, ¿verdad? Creo que lo más importante, esto lo voy a hablar desde el lado del organizador del evento, por supuesto. Lo más importante para nosotros es tener claro a quién vamos a traer en cada evento. La foto puede verse muy linda, con mucha gente, y uno puede decir, uy, mirá, estuvo lleno de gente, sí. Pero no era gente de valor, no eran tomadores de decisión. Nosotros somos muy cuidadosos de la audiencia que traemos a cada uno de los eventos, porque esa es la clave del éxito. No es llenarlo de gente,
sino llenarlo de gente de valor, llenarlo de gente tomadora de decisiones. Y creo que esa es la principal clave. Si hacemos el Tech Day, saber que es un IT Manager, un CIO, un CTO. Si hacemos el E-Commerce Day, es el dueño de un retail. Si hacemos el Cyber Security Summit, es el que está encargado del tema ciberseguridad en las empresas. No es todo el área TI. El área TI es muy grande, pero traemos al que tiene que ver con eso. En especialización, ¿verdad? Una vez sale a relucir una vez más el tema de especialización y de cómo ya ahora no se trata simplemente, como dice usted, de aglomerar gente, sino de ser específico y decir, ese es el conector. Exactamente. Que necesito. Eso del lado pensando en el patrocinador, que al final es el que paga el evento muchas veces. Y al que le interesa que lleguen cierto tipo de personas. Pero para qué, yo siempre digo que nosotros en Conecta tenemos dos tipos de clientes, los que nos pagan con plata y los que nos pagan con tiempo. Claro. Y los dos son igual de importantes. Sí. Si no tengo ese cliente que me paga con tiempo, que decide venir todo un día a mi evento, no tengo al otro que me paga con plata. Claro. Con lo cual... Que le interesa que ese se quede todo el día. Exactamente. Entonces tengo que curar el contenido, tengo que saber qué le voy a dar, tengo que cuidar cada uno de los detalles y hacer que esa experiencia en ese evento sea una experiencia que le agregue valor a esa persona que decidió invertir un día de su vida. Hablando de nuevo del concepto de lo específico, ¿qué le recomendaría al empresario o la empresaria que quiere desarrollar su marca en un sector particular? O sea, cómo en base a su experiencia desarrollando todas estas marcas y acompañando a las personas, ¿qué le recomendaría? No, básicamente que tengan muy claro quién es su audiencia y que dirijan el mensaje y el contenido a esa audiencia específica. Se comete el error, me parece, muchas veces de decir, no, mirá, hice, no sé, para hablar rápido de redes sociales, tuve tantos likes, pero ¿era de la gente que vos necesitabas? ¿Era realmente la base de gente o es tu familia, amigos y conocidos que hicieron que tu ego funcione bien? El like es ego, no es negocio. El número de fantasía, le decimos. Exactamente. Entonces, creo que para mí lo más importante es definir quién es la audiencia y definir cuál es el canal que van a usar para llegarle a esa audiencia específica. No pensar en grandes números, sino pensar en los números concretos de gente que realmente puede ser nuestro cliente. Y yo creo que en general el sector empresarial ha madurado en ese sentido porque ya la gente no tiene esos números de vanidad tan metidos como si lo tuvieron en algún momento. Y al final de cuentas, como dice usted, yo prefiero 10 buenos contactos, 10 personas de valor que una zona llena de personas que yo no sé si al final de cuentas son mi público meta, ¿verdad? En ese sentido, don Marcelo, cuéntenos, porque ahora hay mucha tendencia a generar contenido, ¿verdad? Cada vez aparecen más personas que quieren generar contenido, pero no siempre les funciona. Igual gente que quiere hacer eventos, yo veo eventos de aquí, eventos de allá. En general, ¿cuál sería su recomendación ante las personas que están creando contenidos, ya sea personales, virtuales o a nivel de eventos? Yo voy a dar un ejemplo con algo que yo comentaba cuando hacíamos revistas. Mi mundo, por mis 30 primeros años laborales, estaban dirigidos primero en Argentina, luego en Centroamérica, vivo en Costa Rica hace ya 23 años. Siempre estuvo dirigido al mundo de las revistas. Y yo decía, porque todo el tiempo nacían y morían revistas. Claro. Y yo decía, es que hacer una revista, incluso hacer las 5 primeras ediciones es muy fácil. No. Pocas cosas tan fáciles. ¿Por qué? Porque es llenar unas páginas de contenido y siempre vamos a encontrar algún contenido. Y tenemos esos conocidos que nos dicen, claro, yo te apoyo y te pongo la página de publicidad y qué sé yo, pero mantenerlo en el tiempo... Se me gastan. Digamos, ya deja de ser un tema de favor, tiene que ser un tema de retorno de inversión. Claro. Creo que lo mismo pasa hoy, que todavía es más fácil aún generar contenido, y ni que hablar hoy con inteligencia artificial, tenemos gente que piensa que puede generar esto muy fácil, pero mantenerlo en el tiempo, ser consistente en el tiempo, creo que es la clave para decir, voy a hacer algo en serio. Nosotros, no sé, solo para dar un ejemplo, la revista Construir, que hoy sale solo digital, pero tiene su comunidad, va por su edición 204. Wow. Es decir, ya son muchos meses y años haciendo esa publicación, y IT Now va por su edición 163. Cuando uno ve eso, uno dice, bueno, hay consistencia. Obviamente hay que ir evolucionando el medio, no podríamos seguir haciendo lo mismo que hacíamos allá por el 2004, 2005, cuando salieron las primeras ediciones. Tiene que actualizarse. Es ir evolucionando y siempre entendiendo cuál es la audiencia y cuál es el contenido que quiere esa audiencia. Pero además, teniendo ese plan de mediano y largo plazo. Insisto, hacer los primeras
los primeros podcasts, las primeras publicaciones en redes, las primeras blogs, etcétera, etcétera, es muy fácil hoy. Claro. Sí, sí. Ser consistente en el tiempo, no. Y ahora, y qué valioso que lo mencione en este sector, porque habíamos hablado mucho de que un restaurante nace, lo vemos 3 meses abierto, cierra, pero en el sector también de la comunicación vemos muchos, en la pandemia nacieron muchos medios. Absoluto. Y murieron muchos medios. Muchos creadores de contenido, siempre doy esta estadística, ¿verdad? Spotify dice que la mayoría de los podcasters al episodio número 20 ya se rindieron. Y qué valioso es ver al empresario y la empresaria que se mantiene a través del tiempo y que planifica, ¿verdad? Que planifica una cantidad considerable. Metámonos un poquito en ese tema de inteligencia artificial. ¿Cómo siente, Marcelo, porque usted es un abanderado de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la incluye muchísimo en los eventos y demás. ¿Cómo siente que está impactando a este sector? A ver, yo creo que todavía no somos conscientes, en general el empresariado y las profesiones en general, no somos conscientes del cambio que se viene en los próximos 2, 3 años. No estoy hablando de 10, 20, estoy hablando de 2, 3, 5 máximo. Sí. Y hablar de 2, 3, 5 años es pasado mañana. Sí. Estamos a la vuelta de la esquina. El cambio va a ser tan grande que no vamos a entender qué nos pasó en el camino. Cantidad de roles laborales se van a perder en el camino, que se van a tener que reconvertir porque el mundo que se viene es otro. Vamos a tener asistentes de inteligencia artificial para prácticamente todo lo que hacemos. El problema es que no tenemos que hacer que nos lo haga ese asistente todo. Somos nosotros los que le vamos a pedir al asistente qué necesitamos y vamos a ver si lo hizo bien o mal. Todavía la inteligencia artificial, digamos, si nos metemos en temas técnicos, es lo que se conoce como alucinaciones, inventa demasiado. Pero esto es como cuando contratamos a una persona, cuando contratamos a alguien para un rol laboral, ¿hace las cosas bien de entrada? No, tiene una curva. Tiene una curva y no despedimos a la persona, no decimos no sirve la persona, el primer error que cometió. En esto creo que pasa lo mismo. Y hay cantidad de roles, especialmente en esto de la generación de contenidos, que van a cambiar radicalmente en los próximos 2, 3, 5 años. Y son esas dos vertientes, porque por un lado está la creación de ese tipo de contenido, pero la frescura de la entrevista, de la charla en vivo, de tener al expositor, nunca cambia, ¿verdad? Siempre queremos tener de primera mano a esa persona y escucharla y compartir. Bueno, el podcast nace un poco así, ¿verdad? Con el objetivo de tener a grandes empresarios justamente que nos compartan esa experiencia. Pero hoy, por ejemplo, ya tenés herramientas como, no sé si conoces, Notebook LM, donde vos podés subirle un documento de 200 páginas y te produce un podcast sobre ese documento de 2 personas comentándolo. Ya ni siquiera es la explicación del documento. Es un podcast creado de Adrián y Marcelo hablando sobre el documento cuando nunca lo leímos todavía. Y con momentos para que se viralice. Y con momentos para que se viralice y tomando los principales contenidos. Entonces va a ser tanto más fácil crear contenido, claro, que más importante va a ser esto de pensar qué es lo que queremos hacer, para qué audiencia y cómo le llegamos a esa audiencia. Impresionante. Marcelo, hablemos de tendencias, pero hablemoslo después de esta pausa. Justamente usted que tiene brazos en cada país de la región, ojos, más bien oídos diríamos, en realidad, pues puede ir adelantando cuáles serían las siguientes tendencias. Hablemoslo justamente después de esta pausa. Mi nombre es Adrián Morazán, estamos en Backup Marketing, el podcast de Multimedios. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver el elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Inaudito. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos.
Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos. Política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. De nuevo con Marcelo Burman de Conecta B2Me. Marcelo, estamos hablando de la gran atención que puedes tener en toda la región y que justamente con esa atención estoy seguro que tienes un ojo para las tendencias. 2025, ¿qué grandes tendencias se nos vienen? ¿Cómo percibes el mercado? A ver, creo que el mercado está ávido de entender el nuevo mundo, como decíamos antes de la pausa, este nuevo mundo que se nos viene. La forma de trabajar en las empresas en general, y me atrevería a decir que en las pymes en particular, porque las empresas grandes a veces tienen este problema de tener que pasar por 18 millones de aprobaciones para cada herramienta que van a contratar, y además contratar una herramienta significa contratarla para N decenas o cientos de personas. Una pyme a veces es ese empresario que toma decisiones y va probando lo que le funciona. Ese empresario va a empezar a tener cantidad de colaboradores especialistas en diferentes áreas que le van a ayudar a hacer mejor su tarea. Entonces creo que la tendencia mayor va a ser entender cómo creo mis asistentes. Claro. ¿Sí? Asistentes que específicamente que me haga, por ejemplo, el análisis de las compras que hice el mes pasado. Entonces tengo un bot que me va a recibir todas las facturas que recibí en la empresa y me va a hacer un análisis de todo lo que pasó. Y voy a tener otro asistente que me va a decir qué contenidos de los que publiqué tuvo mayor engagement y cómo puedo reforzarlo para el mes que viene. Dije 2 ejemplos por dar N, pero son asistentes diferentes, uno de finanzas, administración finanzas, otro de mercadeo. Creo que la principal tendencia que vamos a tener en las pymes de la región es a ver cómo hacemos más eficiente nuestra tarea sin incrementar nuestros costos, y esto va a ser usando N asistentes de inteligencia artificial. ¿No? Y como dicen, la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas. Personas utilizando inteligencia artificial van a reemplazar a personas que no la usan. Y empresarios que no la usen se van a volver poco competitivos. Totalmente, porque además los costos, yo creo que soy un creyente de que la inteligencia artificial ha hecho que las empresas que no estamos a un nivel tan alto tengamos acceso a herramientas que solo podían pagar antes las empresas de mayor nivel. Exactamente. Y eso que yo siento, una percepción, no sé qué opina usted, que muy poca gente está pagando las inteligencias artificiales. Me refiero a que se están quedando con una versión muy limitada de. Mira, eso es muy interesante lo que estás diciendo. Yo, en cada uno de los eventos que hacemos, nosotros este año hemos hecho casi 50 eventos. Sí. De hecho, 49, y el jueves que viene tenemos el número 50 y con eso ya es el que cerramos el año. Ya. Y en lo que tenemos, siempre pregunto en nuestros eventos, levanten la mano los que ya usan ChatGPT. La diferencia entre principios del 24 a fines del 24 de cómo se usa, increíble. Abismal. La cantidad de gente, al principio te levantaba la mano un 15-20%, hoy te levanta la mano un 80%. Ahora, cuando les decís a ese 80%, díganme quiénes tienen la versión paga, que cuesta $20 por mes, y aclaro, no tengo acciones de OpenAI, me encantaría hacerlo, pero no las tengo, así que no estoy promoviendo su compra, pero lo cierto es que no llega a un 10% de la gente. La diferencia entre usar una versión gratuita y una versión paga es abismal. Totalmente. En las funcionalidades que nos da. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es invertir en esos $20 por mes que nos van a ayudar a tener 30 asistentes diferentes. Es cierto, le vamos a tener que dedicar un buen tiempo a entrenarlo. Porque así como cuando contratamos una persona, no nace sabiendo y la entrenamos, a un asistente vamos a tener que hacer lo mismo. Pero después nos costaron esos 30 asistentes $20 por mes. Pero es que además, cada vez que la usamos, tenemos que dedicarle tiempo a un prompt para asegurarse. O sea, el no pagarlo hace que yo cada vez que la use tenga que entrenarla. Absolutamente. ¿Verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Y sí, a veces te guardan ciertos históricos, pero no es igual. No es lo mismo. No es igual. Y de verdad que se siente la diferencia porque siento yo que es una percepción mía personal de cómo el empresario nuevo se quedó en la idea de lo gratis, ¿verdad? Se quedó en la idea de que todo tiene que ser gratis. Yo recuerdo cuando los programas de diseño y de edición
de las grandes compañías, ¿verdad? Eran impagables, ¿verdad? Y ahora en realidad se paga una cuota mensual mínima por poder utilizarlos. Mismo concepto de no querer formalizar, mismo concepto además que no es que esté mal, pero es que yo creo fervientemente que esas herramientas están a la mano y que es mi forma de aportar un poco a OpenAI o cualquier otra empresa simplemente por utilizarlo, una forma hasta agradecerlo. El mismo sistema de Patreon, el mismo sistema de pagar por los eventos, de pagar por las asesorías, ¿verdad? Es decir, esto vale la pena invertir en mí. Totalmente, totalmente. Don Marcelo, y justamente, ¿cómo cree que ha evolucionado la necesidad del networking en la región? A veces pensamos que el networking es ir a tomar café juntos, el net drinking, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha evolucionado la necesidad del empresario o empresaria de conectar personalmente, sobre todo a nivel presencial? Bueno, esto es bien interesante porque cuando vino la pandemia, nosotros durante la pandemia hicimos al entender esto que decía antes de que era un evento, que era lo que hacíamos, que no hacíamos eventos, sino que conectábamos audiencias, nos migramos a eventos virtuales. Siempre sentí que eso no era un modelo de negocios de largo plazo, que en algún momento el ser humano iba a tener que volver a conectar personalmente. Claro. Pero mientras duraba, lo seguimos haciendo. Okay, que sirva. Y hay que seguir comiendo todos los días, entonces había que seguir haciéndolo. Creo que hoy, si bien las plataformas virtuales sirven para ese primer contacto, todavía y por mucho tiempo el ser humano, que es un ser social, necesita conectarse. Entonces, por eso es que nuestros eventos, nosotros este año hemos pasado 8.000, 9.000 personas por nuestros eventos. Y esto tiene que ver con esa necesidad de conectarse, de aprender en vivo y de interactuar en vivo. Esos dos conceptos me parece que siguen teniendo valor y los seguirán teniendo. Totalmente, porque como dice usted, el ser humano es social y además tenemos la necesidad de compartir, de enseñar y además el consumo de este tipo de productos, por ejemplo, de podcast, es altísimo y uno siempre quiere escuchar a personas como usted que quieren compartir de sus contenidos. Y justamente le voy a hacer una pregunta de ese punto para las personas que están arrancando, no digamos arrancando de cero, pero sí que tienen un cierto nivel y quieren desarrollarse más. ¿Cuál diría usted que es la estrategia empresarial o de branding o comercial que usted pudiera dar como una recomendación a todo este sector? A ver, cada industria es un mundo y cada negocio es un mundo, entonces creo que no hay ninguna estrategia que sea común a todos. Así como las personas somos diferentes, los negocios son diferentes y las audiencias son diferentes. Pero hay características que cualquiera sea la estrategia que usemos, tenemos que mantenerla. Una es la que dije antes, para mí, de la consistencia. No podemos pensar una estrategia y no mantenerla en el tiempo, una estrategia determinada y no mantenerla en el tiempo, demostrando que creemos en eso. Si yo hago algo hoy y a los 3 meses digo no, ya me cansé y no sigo y después cambio por otra cosa, del otro lado se ve que soy algo que no tiene sustento. Claro. Entonces, para mí la consistencia en lo que uno haga es fundamental. Segundo es aprender todo el tiempo de lo que vamos haciendo. Es ese feedback de retroalimentación. Así como la inteligencia artificial, decimos que hay que entrenarla y aprender, porque ella va entendiendo de lo que le pedimos y de lo que nos responde y de la respuesta que le damos para ir siendo cada vez mejor, digamos, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial se entrenó o se entrena tal como aprendemos los seres humanos. ¿Cómo aprendemos? Del error también. De la práctica. De la práctica. Entonces ese feedback de lo que hacemos. Entonces entender qué es lo que está pasando con lo que hicimos, para mí nos hace mejores si realmente aplicamos ese aprendizaje. Y tercero, sentir que, y esto me parece que va a ser una característica del mundo que se viene, que no las sabemos todas y que vamos a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo. Yo tengo 54 años, el año pasado terminé una maestría y este año empecé a cursar otra, porque siento que me estoy quedando, que el mundo del aprendizaje, y esto vale para cualquier profesión, lo que me enseñaron cuando estudié en su momento, ya no va. Escuchaba a un experto en educación hace poco que decía, creo que a futuro deberíamos terminar con las graduaciones, porque la graduación implica terminé de estudiar y ya estoy listo para trabajar y para la vida. No, nunca terminas de estudiar. No, y eso pone muy entredicho la educación universitaria, que es otro tema que nos daría para mucho, pero en realidad la idea del empresario que se capacita constantemente es clave. Y sobre todo porque estamos en un momento, como decía otro empresario que estuvo por acá, que es el momento más fácil para emprender de la vida, ¿verdad? Para obtener todos los conocimientos de la humanidad
y para adelantarse y para compartir. Y, por ejemplo, espacios como el suyo, yo puedo decir personalmente que a mí me han servido para conectar con una serie de CEOs y de nivel empresarial que difícilmente se encuentran en otro lado. Pero su oferta siempre es capacitación y aprendizaje. Ya casi vamos cerrando, pero no me quiero ir sin esta pregunta. ¿Cuál cree que es justamente la competencia, el skill, la habilidad más importante que el empresario o la empresaria debería empezar a desarrollar? El skill más importante a desarrollar. Vuelvo a lo que decía, aprender, desaprender y volver a aprender. Claro. Saber que lo que hicimos hasta ahora no son, como se dice, vacas sagradas, y el famoso siempre lo hice así desaparece de nuestro vocabulario. Ya, digamos, esto cambia tan rápido que el siempre lo hizo así hace que nos volvamos dinosaurios en la industria en la que estemos. Sí. Entonces, creo que el desaprender y volver a aprender va a ser una de las habilidades más importantes que tengamos a futuro. Sí, porque además, como dicen, ¿verdad? Los gerentes que no utilicen serán reemplazados por otros que sí. Absolutamente. Marcelo, para ir cerrando ahora sí, porque nos queda, el tiempo corre, ¿qué consejo final le darían justamente? ¿Cuál es la clave para hacer networking? ¿Cuál sería su recomendación especial a las personas en general? Primero, que estén abiertos al networking, que sepan que, justo ayer escuchaba en un podcast que decían que el 60% de los trabajos que se consiguen hoy en día, de los primeros trabajos, perdón, se consiguen por relaciones. Y el 40% de los trabajos futuros que tiene la gente también se consiguen por relaciones. Es decir, que el networking nos puede servir para cualquier cosa que hagamos. Si además es nuestra propia empresa, qué mejor que conseguir a nuestros clientes por esa relación, porque cuando hacemos empatía con esa otra persona, tenemos una parte del recorrido ya hecho. Entonces, creo que a nivel networking es estar abiertos a conocer gente, a aprender de la gente, a interactuar con esas personas y a las oportunidades que se nos presenten. Y yo creo que, como dicen, ¿verdad?, que el día que se siembra, ¿verdad?, no es el día que se recoge, y el networking debe ser fundamentalmente la posibilidad de dar y compartir. Y como dice usted justamente, esa empatía, esa buena relación, nosotros la tenemos con nuestros amigos, la familia, pero se acaban, ¿verdad? Y como dicen, es más fácil hacerse amigo de un socio, ¿verdad?, que volver a un amigo socio. Totalmente de acuerdo. Creo que definitivamente ese tipo de eventos y todo el desarrollo que están haciendo ustedes favorece muchísimo ese Eso espacio. es lo que apuntamos. Gracias, don Marcelo, gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que las personas que vean puedan buscar justamente de Conecta B2B y que participen, como yo lo hago, de todos los eventos, porque la verdad es que en todo Centroamérica, los que tenemos empresas en varios países, aprovechamos, ¿verdad?, y logramos disfrutar de esta dinámica. Don Marcelo, espero contar con usted en futuros episodios, y con esto nos despedimos en el Back Marketing, del podcast de Multimedios.